Mi nombre es José Hernández, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, concretamente el municipio Caroní, y secretario nacional de organización del Movimiento Progresista de Venezuela. Bueno, el día de hoy nos da, ¿verdad?, para afirmar que la salida o despido del ministro de Economía, Luis Salas, del área económica del gobierno, le da la razón a la Asamblea Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional, cuando rechazaron el decreto de emergencia económica. ¿Por qué? Este es un decreto inconstitucional. Este es un decreto que colide, ¿verdad?, si se quiere, con el artículo 399 de la Constitución, donde el Estado venezolano está obligado a sentarse con los sectores productivos del país, a sentarse con los sectores económicos y hablar de la economía, abrir la economía. De tal manera que este decreto pretendía que, primero, concentrar el poder en el Estado, concentrar el poder. Segundo, es un decreto que contiene los mismos medicamentos que ellos utilizaron, ¿verdad?, para la dañada economía venezolana. Es decir, que con el mismo medicamento pretendían aplicárselo otra vez a las decisiones de este decreto. No proponen nada nuevo, es decir, más control, más concentración de poder y en consecuencia eso genera más corrupción. No hay posibilidad, eso tienen que entenderlo el gobierno, eso tienen que entenderlo los que manejan la economía, no hay posibilidad de reactivación económica si no se convoca al sector productivo del país, si no se convoca al sector privado, al capital nacional. No les dé miedo, porque bastante capitalistas ustedes tienen en el gobierno, de tal manera que ustedes no pueden lanzar al pueblo venezolano por el abismo solamente por unas cuestiones dogmáticas o por unas cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad económica del país. ¿Cuál es la propuesta política para resolver esto? Porque también la oposición tiene la responsabilidad de generarle a los venezolanos, ¿verdad?, la posibilidad de un camino, de una vía que nos lleve a la solución de este problema. La Constitución es muy clara. Todos los pasos que vaya a dar la oposición venezolana tienen que estar enmarcados dentro de la Constitución. Esta que está aquí, esta que aprobó el pueblo venezolano. Aquí hay la Asamblea Nacional Constituyente, está la enmienda constitucional y está la reforma. Ahora, hay otra que es más rápida, que es la renuncia del presidente. Por supuesto que nosotros, con esa actitud arrogante, con esa actitud pendenciera del Ejecutivo, no vamos a esperar que el presidente Maduro renuncie. Pero, sin embargo, ¿verdad?, hay caminos expeditos, rápidos, para solucionar este problema. Esto no se puede seguir alargando y la Asamblea Nacional, ojo, la Asamblea Nacional está en la obligación constitucional y democrática de ofrecerle una salida a esta crisis, Vuelvo y lo repito, la constituyente, la reforma constitucional o la enmienda constitucional. Esas son las vías, ¿verdad?, que nos conducen a la salida de esta crisis. Yo quiero anunciarles que el día jueves va a ser discutido en primera sesión en la Asamblea Nacional, en primera discusión, la Ley de Transparencia Administrativa. Es una ley que fue elaborada por el diputado Simón Calzadilla y va a ser presentada por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, para combatir la corrupción. Es decir, que esta ley nos va a permitir hacerle un seguimiento certero, justo a todos los actos administrativos que haga el gobierno. De tal manera que están invitados para el día jueves, ¿verdad?, para que juntos con los demás medios de comunicación presencien la propuesta de primera discusión de esta ley, que va a ser de verdad, si se quiere, necesaria para combatir la corrupción y necesaria para que el país, el pueblo venezolano, a través
de su computadora, por internet, le haga un seguimiento a todos los pasos administrativos que haga el gobierno. ¿Y por qué esta ley? Esta ley no es gratuita. Esta ley tiene que ver justamente porque el gobierno está empeñado en imponer el decreto de emergencia económica para evadir los controles, para evadir, si se quiere, el seguimiento que le haga la Asamblea Nacional. Y queremos denunciar aquí que desde el Ejecutivo Nacional, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, pretenden sabotear las funciones de la Asamblea Nacional para deslegitimarla ante el pueblo de Venezuela. Usted plantea, ayer Chugo Torrealba dijo que al final las estrategias de cuál será esa salida constitucional pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela, pero usted manifiesta que está la enmienda, la denuncia, el referéndum revocatorio. ¿De cuál salida usted del movimiento progresista está más a favor? ¿Cuál sería la más idónea? Bueno, fíjate lo siguiente, el problema con la reforma es que eso es un proceso que duraría mínimo 2 años. Mínimo 2 años, ¿verdad? La constituyente es un mecanismo que el gobierno lo va a torpedear. Tienes que recoger firmas, tienes que hacer una serie de procedimientos que necesitas el apoyo de los poderes del Estado, ¿verdad? Ahora, la enmienda constitucional es el camino más expedito. Yo no estoy comprometiendo a mi partido ni a la oposición, simplemente estoy diciendo que la enmienda constitucional es el camino más expedito, más rápido para resolver esta crisis. ¿Por qué? El artículo 340 conserva, ¿verdad?, en su contenido, de que lo puedes hacer con el 15% de los electores inscritos en el registro electoral, o sea, con la firma. Este es un camino. En segundo lugar, lo puedes hacer, ¿verdad?, hay otra vía, con el 30% solamente de los diputados de la Asamblea Nacional. Es decir, que no necesitas ni siquiera la mitad de los diputados. Solamente con la firma del 30% de los diputados de la Asamblea Nacional puedes introducir el proyecto de enmienda constitucional. Ahora, está de parte, ¿verdad?, del CNE, y que también el Tribunal Supremo de Justicia no se convierta en un caballo de Troya para entorpecer este proceso, porque una vez aprobado el proyecto de enmienda, el CNE inmediatamente tiene que llamar a elecciones al pueblo venezolano para aprobar el proyecto de enmienda. O sea que ese es el camino más rápido y lo resolveríamos este año. Ojo, esto es una interpretación, ¿verdad?, del artículo de la Constitución, sobre la enmienda. Esto no es que es la propuesta definitiva, pero es el camino más expedito y más perentorio. Al menos, ¿verdad?, que el presidente Maduro renuncie y la cuestión se haga no más fácil, sino más rápida para aminorar la crisis en que están los venezolanos. Freddy Guevara, del Partido Voluntad Popular, él llamó a una reactivación de la calle, protestas en la calle pacíficas. ¿Qué opina de esto? Bueno, fíjate lo siguiente, tú no puedes contar los pollitos antes de nacer. La calle se va a movilizar una vez que la oposición tenga en sus manos la propuesta de salida a la crisis. Tú no puedes salir a la calle sin una propuesta. ¿Para qué? O sea, la pregunta es esa. Una vez que tengamos la propuesta en la mano, bien sea el revocatorio, bien sea la reforma constitucional o bien sea la enmienda, salimos al pueblo. Mira, aquí está la propuesta de la oposición venezolana, la propuesta democrática constitucional, ¿verdad?, para salir de la crisis. Pero tú no puedes contar los pollitos antes de nacer. Va a salir a protestar y a mover la calle, ¿para qué? Ese no es el problema. El problema es el cómo lo vamos a hacer, la forma como vamos a solucionar la crisis, que tiene que ser dentro del marco constitucional. Listo, diputado, muchas gracias. Bueno.